Estábamos en el punto en el ver hacia atrás, digamos, cómo estamos proyectados hacia adelante, ¿no? Repasando la historia, usted dice que la historia estudió muy bien la economía. Así ¿sí? es. Y a nosotros, ¿y ahí cómo sale? ¿Cómo sale? Bueno, en el caso argentino, sí. Es perfectamente predecible, mirando la historia argentina, lo que está pasando ahora, la estanflación en la que estamos metidos. Sí. Es el mismo fenómeno que llevó a la estanflación del periodo 75-90. Fueron las políticas de represión de la inflación y de esconder la inflación debajo de la alfombra y tener una política excesivamente expansiva en momentos en que las circunstancias internacionales a su vez daban aliento a la producción y a la inversión y luego producir un efecto resorte, es decir, hay una serie de precios que están muy atrasados porque han sido artificialmente comprimidos y esos precios en algún momento tienen que saltar. Y en ese momento, si el gobierno es débil y si no tiene una política monetaria restrictiva, la gente se asusta, se escapa hacia el dólar, se escapa el precio del dólar y se espiraliza la inflación. ¿Ese riesgo existe hoy en la Argentina? Sí, existe, por supuesto. Con 50.000 millones de dólares de... 50.000 millones de dólares de reservas para la Argentina no son nada. Primero porque el Banco Central tiene pasivos monetarios por el dinero que ha ido emitiendo, más las letras del Tesoro que el Banco Central colocó en los bancos y en el propio sector público, por mucho más de 50.000 millones. Por otro lado, hemos perdido totalmente el crédito interno y externo, por lo tanto, para pagar los vencimientos de la deuda y los intereses, el gobierno ha estado utilizando y va a seguir utilizando las reservas, y si la gente se llega a asustar y decide que quiere cambiar sus pesos o todos sus ahorros los quiere poner en dólares, y no en dólares en el sistema bancario, porque va a tener miedo de que se los vuelvan a confiscar, sino en dólares billete, obviamente que el precio del dólar puede llegar a subir. Si el gobierno lo manda a Moreno, como lo ha estado mandando, a implementar una suerte de control de cambios a la venezolana, o como lo aplican en otros países, o como lo aplicábamos aquí en los 80, lo que va a pasar es que va a subir el dólar paralelo. Y todo eso nos va a meter en un escenario muy parecido al de la década de los 80, ahora, ¿no? Ahora, usted decía de la historia y la economía y la economía de mercado. Keynes era un hombre muy favorable a la economía de mercado y a que los precios se fijaran libremente y a que los empresarios tuvieran la iniciativa de invertir y de producir con eficiencia, y era partidario del libre comercio a nivel global. Ese era Keynes. Lo que Keynes decía es que las políticas gubernamentales tienen que ser compensatorias. Es decir, cuando hay un boom internacional, cuando aumentan los precios internacionales, el gobierno tiene que aplicar políticas de contracción fiscal, es decir, en ese momento generar superávit, crear un colchón como el que creó Chile, por ejemplo, en los momentos en que un fondo anticíclico, un fondo anticíclico, precisamente para tener crédito y tener capacidad de financiar déficits en los momentos de recesión. Y justamente eso es la gran ventaja que tienen los países avanzados hoy día, que se viene una recesión y van a poder hacer políticas monetarias y fiscales expansivas. Porque, por ejemplo, Estados Unidos puede darle plata a sus bancos y sobre todo a sus empresas productivas, incluso a sus deudores hipotecarios para ayudarlos a que se vuelva a reactivar la economía, porque coloca letras del Tesoro sin ninguna dificultad, a tasas de interés muy bajas. Y si emite dólares para financiar esa expansión, la gente no se escapa del dólar, la gente se queda, demanda dólares. En vez, ¿qué nos pasa a nosotros? Fíjese, ahora que deberíamos aplicar políticas expansivas, porque se está contrayendo la demanda a nivel global, o sea, hay que darle crédito a la gente, hay que darle plata, hay que inyectar plata. ¿Y de dónde le va a salir esa plata? Supongamos que vamos a pedir crédito al exterior, nadie nos va a prestar. Además, hemos dicho nosotros que no queremos pedirle crédito al Fondo Monetario, ni a los otros bancos centrales, ni a China, ni a nadie que nos pueda prestar. Solo le pedíamos crédito a Venezuela, que nos cobra tasas de interés disparatadas y que además ahora no nos va a poder prestar tampoco porque al bajar el precio del petróleo ellos tienen el mismo problema que nosotros. De afuera no nos prestan. De adentro,
¿quién va a dejar su ahorro en la Argentina como para que haya financiamiento genuino adentro si permanentemente se toman medidas expropiatorias de los ahorros? La última de las cuales es esta, contra los ahorros de los trabajadores para su futura jubilación. Y entonces lo único que queda como alternativa es la emisión monetaria del Banco Central. El primero que le sacó plata ahí fue usted. No, eso no es cierto. Ya después vamos a hablar de la historia, pero de la historia reciente. Pero déjeme que le obligaba a las AFJP a que le compren bonos. No es así. Eso es mentira, y yo le voy a decir, le voy a explicar perfectamente lo que pasó con eso. Pero le quiero explicar una cosa que es más importante. Si llega a financiar con emisión monetaria, que es el único recurso que queda en la Argentina, ahí el peligro viene de que la gente se asuste, quiera desprenderse de los pesos, salga a comprar dólares. O sea que, a diferencia de Estados Unidos, que si emite dólares la gente se queda con los dólares y los quiere, en el caso de Argentina la gente los va a querer cambiar por dólares, y eso va a significar este problema que yo le decía. Por eso la clave en Argentina es recrear el crédito interno, externo, público, privado. Pero para recrear el crédito se necesita inspirar confianza, hay que tener un discurso coherente. Vamos al tema de las AFPs. Bueno, en una situación de emergencia, cuando se estaban cayendo los bancos, yo le pedí a las AFJP que los depósitos bancarios los colocaran en letras del Tesoro, que a mí no se me ocurría que algún gobierno las podía dejar de atender y de pagar. En realidad, si los bancos iban a necesitar asistencia del gobierno argentino para poder enfrentar el retiro de los depósitos, imagínense si estaban más seguros la plata de las AFPs en los bancos que en letras del Tesoro. Ese fue el único tema en el que hubo, porque las otras compras de bonos que hicieron las AFJPs antes del 2001 y después del 2001, lo mismo que las que hacen en Chile o que las que hacen en cualquier otro país, son las compras decididas por quienes administran esos fondos.